en este segmento de BTV Noticias compartimos una nueva encuesta de la consultora Factum. Ya recibimos a su director, Eduardo Botinelli. Bienvenido, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? Muy bien, y hoy para visualizar qué piensa la opinión pública respecto a evaluando al presidente y también al gobierno en su conjunto sobre seguridad pública, un tema muy sensible, y cuáles son los datos primarios que arroja esta encuesta en cuanto a la evaluación que hace la opinión pública de este tema particular. Bueno, sí, la seguridad pública viene creciendo en cuanto a la importancia o la preocupación de la población, fundamentalmente en los últimos 6 meses o un año, digamos, pero viene creciendo sistemáticamente. Lo que vemos en el primer gráfico es, ante la pregunta, ¿qué opinión tiene del desempeño del presidente y del gobierno en los distintos asuntos, y en este caso particular es seguridad pública? Lo que encontramos es que hay un 6% que evalúa muy buena la actuación del presidente y gobierno en materia de seguridad pública y un 29% que la evalúa buena. Esto lleva a que hay un 35% de opiniones que son positivas. Sí. Del otro lado, tenemos un 23% de personas que opinan que evalúan muy mala la gestión del presidente y del gobierno en materia de seguridad pública, y un 39% mala, con lo cual tenemos un 62% de opiniones negativas. Es decir, tenemos un 35% de opiniones positivas, un 62% de opiniones negativas y un 4% de opiniones neutras. La no opinión está en cero, digamos, no registra un porcentaje, digamos, por lo menos que redondee en 1. Es decir, es un tema que la gente opina, ¿no? La población opina al respecto, y que los resultados muestran un saldo negativo para el gobierno, de 35% de opiniones positivas y un 62% de opiniones negativas. Eduardo, ¿y qué nos muestra la evolución de esta evaluación que hace la gente sobre seguridad pública aquí en nuestro país? Bien, cuando vemos cómo ha variado, digamos, desde el tercer trimestre del 2020, cuando empezamos a medir específicamente seguridad pública como un tema, lo que vemos es que ha tenido ciertas oscilaciones. Vemos en la línea verde son las opiniones positivas, en la línea roja las opiniones negativas. Entonces, hasta el primer trimestre de este año, desde el tercer trimestre de 2020 hasta ahora, ha oscilado en el entorno del 48 al 56% de las opiniones positivas, y las opiniones negativas con un pico de 39% como el más bajo y un 49% como el más alto. Pero ha oscilado, digamos, dentro de una línea aproximadamente que podemos establecer que el promedio entre el tercer trimestre de 2020 y el primer trimestre del 2022, el promedio de las opiniones positivas está en el 52% y de las negativas en el 46%. ¿Qué es lo que vemos? Que en el segundo trimestre de este año, es decir, en esta medición actual, hay un cambio importante. Las opiniones negativas aumentan un 16% con respecto al promedio que había tenido durante 2 años, y las opiniones positivas, caen un 17% por debajo del promedio. Entonces, es un cambio importante cuando vemos la larga duración, por lo menos de estos 2 años, en que había una cierta estabilidad con un promedio que decía, bueno, en el entorno del 52% de las opiniones positivas, 46% las negativas. Se da un quiebre y se invierte el peso, pasando a un 62% de las opiniones negativas y a un 35% las opiniones positivas. Y como nos tienen acostumbrados ahora a notar las diferencias que hay entre votantes del Frente Amplio y también los votantes de la coalición multicolor. Sí, ahí vamos a ver, digamos que claramente hay diferencias en las opiniones, y después más adelante vamos a poder ver cómo evolucionó esto. Entonces, lo primero que vemos es que de ese 62% de opiniones positivas sobre el total del electorado, cuando entramos adentro de los votantes del Frente Amplio y adentro de los votantes de la coalición, lo que vemos es que dentro de los votantes del Frente Amplio, el 86% tiene una opinión negativa y solamente el 14% tiene una opinión positiva sobre el desempeño del gobierno
gobierno en materia de seguridad pública. Dentro de los votantes de los partidos que conforman la coalición, es decir, los que votaron en octubre a los partidos de la coalición, lo que encontramos es que el saldo es positivo. Hay un 52% de evaluaciones positivas y un 42% de opiniones negativas. Es decir, el saldo es positivo, pero hay 4 de cada 10 votantes de los partidos de la coalición que tienen una evaluación negativa del desempeño del gobierno en seguridad pública. Y tú mencionabas de la evolución de estos datos que mostrabas recién. Sí. ¿Qué es lo que se muestra a partir de allí? Bueno, ahí lo primero es ver cómo evolucionaron las opiniones positivas, ¿no? Después vamos a ver las negativas, pero como para poder segmentar y poder analizar cada uno de los elementos en su conjunto. Cuando vemos este mismo tramo temporal, digamos, del tercer trimestre de 2020 hasta lo que fue el primer trimestre de 2022, antes de entrar en la medición actual, hay un promedio. La línea de arriba muestra la evaluación positiva dentro de los votantes de los partidos de la coalición. Ese promedio estuvo en el 80%. Ahora se ubica en el 52%, es decir, hay una caída con respecto al promedio de 28 puntos. También podemos ver el movimiento que hubo en las 4 últimas mediciones, donde las evaluaciones positivas dentro de los votantes de los partidos de la coalición caen sistemáticamente. En septiembre estaba en el 81%, en noviembre en el 75%, luego baja el 73% y ahora cae al 52%. Mientras que si vemos la línea de abajo, la amarilla, lo que se ve es las opiniones positivas registradas dentro de los votantes del Frente Amplio. Y esa línea tiene menos oscilaciones que la que tiene, sobre el final, que la que tiene la de los votantes de la coalición. Dentro del votante del Frente Amplio, el promedio estaba en el 16%, si tomamos toda la línea hasta el primer trimestre de este año, y ahora se ubica en el 14%, es decir, está solamente 2 puntos por debajo del promedio de toda esta serie. Entonces, el cambio más fuerte en las evaluaciones positivas se ve dentro de los votantes de los partidos de la coalición en octubre de 2019. ¿Y la evolución entonces, ahora sí, de las opiniones negativas en este caso? Bueno, se mueven en un sentido muy similar, digamos, en la medida que en general los positivos en este caso se movieron hacia los negativos. No hay un gran crecimiento de las opiniones neutras e intermedias. Entonces lo que vemos aquí es, a diferencia del otro, la línea que está arriba es la de los votantes del Frente Amplio y la que está debajo es la de los votantes de la coalición, porque durante todo el periodo las opiniones negativas de los votantes de la coalición están oscilando entre el 11%, que fue el mínimo, y un máximo del 22%. Bueno, esa oscilación, que era dentro de un rango, digamos, entre 10 y 20%, para poner números redondos, ahora se ubica en el 42%. Y dentro de los votantes del Frente Amplio, las oscilaciones de las opiniones negativas estuvieron entre el 70% y llegó arriba del 90%, ahora se ubica en el 86%. Entonces, lo que vemos de todos estos datos es que, primero, hay una fuerte caída de la evaluación que hay sobre el desempeño del presidente y del gobierno en materia de seguridad pública. Sí. Hay una caída importante en las evaluaciones positivas y hay un aumento importante de las evaluaciones negativas. Y que lo que explica el último movimiento es un crecimiento mayor dentro de los votantes de los partidos de la coalición. Claramente, los votantes del Frente Amplio ya venían teniendo una evaluación negativa de esta gestión en materia de seguridad. Lo que cambia ahora, y es lo que produce este quiebre, es el cambio que se da dentro de los votantes de los partidos de coalición, ¿no? Y ahí tenemos, dentro de esos votantes de los partidos de coalición, 4 de cada 10 que evalúan negativamente. Entonces, acá lo que tenemos es un quiebre con respecto a toda la serie que medimos desde hace 2 años. Sí. La duda que hay es si este quiebre es coyuntural a partir de una instalación en la agenda, de un aumento de la preocupación y de algún tipo de respuesta que los propios votantes de la coalición no están recibiendo y puede cambiar para adelante, o si es que realmente se transforma en un problema para el gobierno de aquí en adelante. Totalmente, lo que hablábamos hace instante nada más, que el hándicap de la pandemia ya no es la excusa. No, la pandemia como preocupación desapareció prácticamente, digamos, que estábamos primero como principal preocupación y una caída que lo vimos en algunos otros momentos, bueno, ahora prácticamente no es mencionado como una de las principales preocupaciones de la población. Eduardo, por hoy te despedimos, muchas gracias, si no es a ti, a Oscar, lo esperamos la semana que viene. La semana que viene ando por acá. Bien, te esperamos entonces.
entonces. Muchas gracias por hoy.